Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el capítulo 6 de Apocalipsis, donde Cristo abre los sellos del 1 al 6. El versículo 1 dice: Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: Ven. El Cordero abre uno de los 7 sellos. Son las 4 criaturas vivientes que están llenas de ojos las que muestran a Juan las visiones de la apertura de los 4 primeros sellos, porque estas visiones son vistas por esos ojos, por el Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado por toda la tierra, como vimos en el capítulo anterior. Estos ojos han visto qué está sucediendo en la tierra, y en el momento en que se abre el primer sello, se lo están mostrando a Juan. El versículo 2 dice: Y vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para completar su victoria. Hay mucha controversia en cuanto a quién es el jinete del caballo blanco. Unos dicen que es Cristo, otros dicen que es el anticristo. Para interpretar bien esta visión, hemos de analizar minuciosamente la visión, símbolo a símbolo individualmente, pero también hemos de tomar la perspectiva global de los 4 caballos en conjunto, porque los 4 caballos van en bloque. Si hacemos esto, veremos que los jinetes de los otros 3 caballos no representan personas, sino eventos. El segundo jinete representa la guerra. El tercero representa escasez de alimento y el cuarto representa la muerte. No son personas. Por lo tanto, esto nos está diciendo que el primer jinete del caballo blanco tampoco es una persona, sino un evento, ya que los 4 jinetes van en bloque, como decíamos. Los números 4 y 10 en Apocalipsis tienen que ver con todo lo que va destinado a la tierra. Hemos de saber también que el significado de los símbolos de las visiones sobre la tierra difieren del significado de la simbología de las visiones sobre el cielo. Entonces, ¿qué significa el caballo blanco del capítulo 19 y el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis? El caballo blanco referido a los cielos representa una batalla, pero una batalla justa. Pero los símbolos que pertenecen a las visiones sobre la tierra las hemos creado todos nosotros a través de nuestro inconsciente colectivo, debido a los sucesos que han ido aconteciendo durante toda la historia de la humanidad. Nuestro subconsciente relaciona sucesos con imágenes y las guarda en el subconsciente como un símbolo, como una imagen. Así pues, a lo largo de la historia, para la humanidad, un caballo blanco ha sido un símbolo de conquista, de expansión y de batalla. La conquista sí guarda relación con los otros 3 caballos del Apocalipsis, que son la guerra, el hambre y la muerte. Este jinete no representa ni siquiera una falsa paz, como algunos interpretan. En la tierra, el caballo blanco era el caballo del conquistador al frente de la batalla, el que lo hacía destacar entre los demás. El caballo blanco era escaso y destacaba entre el resto de caballos que eran de colores más oscuros, haciendo destacar al líder, al conquistador, que sale a la batalla para vencer y va en cabeza. Así lo hemos visto representado en la mayoría de lienzos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Simón Bolívar, Napoleón, Juana de Arco y Atila han sido inmortalizados sobre caballos blancos como conquistadores destacados en la historia. Y esa es la imagen, el símbolo, que relacionamos con el conquistador en la batalla, montado sobre un caballo blanco. Hasta el mismo Putin tiene como emblema en una de sus banderas un jinete en un caballo blanco. Podéis comprobarlo en internet.
Así pues, el jinete del caballo blanco representa el conjunto de líderes humanos a los cuales se les concede salir para vencer, para hacer la guerra. Dice el versículo que sale para completar su victoria. Así pues, esta batalla será la continuación de las dos anteriores guerras mundiales, porque el libro de Apocalipsis habla en términos globales, habla de eventos que sucederán en todo el planeta. Entonces vemos que el jinete del caballo blanco no es una persona, sino una conquista, un evento global, al igual que los otros tres jinetes de los restantes caballos: el rojo guerra, el negro hambre y el pálido verdoso muerte. Además, si comparamos a este jinete del capítulo 6 con el jinete del caballo blanco del capítulo 19, que sí que es Cristo, vemos que no tienen nada que ver. En lo único que coinciden estos dos personajes es en que van sobre un caballo blanco, pero hemos visto que el caballo blanco en el cielo y en la tierra significan cosas distintas, y en que salen a una batalla. El anticristo lo que hará justamente es actuar como mediador entre los países que participen en esa guerra mundial. Vendrá como pacificador, no como iniciador de una guerra, no como conquistador. Aunque el anticristo sí aprovechará el caos mundial y su éxito como mediador y pacificador para hacerse con el gobierno mundial. Analicemos el capítulo 6. Dice que el jinete del caballo blanco lleva un arco, símbolo de guerra o caza, una corona de laurel, galardón que se da al vencedor de una batalla, porque la batalla mundial vence al viejo orden mundial y a su sistema económico, surgiendo después de esto un nuevo orden mundial liderado por el anticristo, por el pacificador. Pero el anticristo surge después de estos cuatro jinetes, como un pacificador. No puede ser el primer jinete, porque después del primer jinete viene el hambre, la guerra y la muerte. Él viene después de todo esto, no antes. ¿Entiendes por lo que no puede ser el anticristo? Analicemos ahora el significado del arco. Tú mismo, ¿con qué asocias tú un arco? Dirás, pues los arcos se han usado en la caza y en la guerra, en la conquista. De nuevo aparece la conquista. Sigue diciendo el versículo 2. Y le fue dada una corona. La corona que aquí aparece es una corona de laurel, no es una corona de oro de alguien que gobierna o que reina. La palabra en griego utilizada aquí para corona es Stéfanos, que significa corona de laurel, y se le daba a los vencedores en los Juegos Olímpicos y a guerreros vencedores. Pero como este caballo con su jinete representa un evento, nos está diciendo que este evento, la guerra y sus consecuencias, hambre y muerte, llegará un momento que es lo que vencerá en la tierra. Vamos a ver las diferencias entre el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis y el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis. Y veremos cómo este jinete del capítulo 6 no es ni Cristo ni el anticristo. Vamos a ver las diferencias. Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice: Y vi el cielo abierto y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero. Lleva un nombre escrito, se llama Fiel y Verdadero. El jinete del caballo del capítulo 6 no lleva ningún nombre escrito. No se identifica con ningún nombre ni con ninguna persona, porque no es una persona, es un evento, un acontecimiento. Sigue diciendo: y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. El del capítulo 6 solamente se ocupa en guerrear, pero este lo hace con justicia, porque el del capítulo 19, sí es Cristo. Dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas.
Estas diademas sí son diademas de oro, que simbolizan que Él es Rey de Reyes. En cambio el otro, el del capítulo 6, solamente lleva una corona de laurel. Dice, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo, y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre. Esa es la sangre que derramó por nosotros en la crucifixión. Y el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. Otra vez se le identifica con un nombre propio. También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Los caballos que siguen al jinete del capítulo 6 son la guerra, la muerte y el hambre. En cambio, los caballos que siguen a este jinete del capítulo 19, que es Cristo, son ángeles vestidos de lino blanco, fino y limpio. Sigue diciendo, y de su boca sale una aguda espada larga, para que hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Quiere decir que Cristo viene para la batalla de Armagedón, y va a destruir a todos los inicuos, a todos los que han participado en esa batalla junto con el anticristo, para pelear contra Cristo. Pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso. Y sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez, por tercera vez se le identifica con un nombre propio. Esta vez, Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro jinete solamente lleva un arco, no lleva una espada de justicia, una corona de laurel que nada tiene que ver con las diademas de oro que lleva este jinete, y un caballo blanco que simboliza conquista. Aquí en el cielo el caballo blanco simboliza una guerra justa, una batalla justa. Cristo aquí sale para guerrear con justicia y el jinete del capítulo 6 simplemente sale para vencer. La batalla que realmente se ganará es la batalla a este sistema de cosas, que será destruido. Todo irá aconteciendo según el plan divino para que finalmente, después de la batalla de Armagedón, la justicia pueda reinar en la tierra, en una tierra gobernada por Cristo y los 144.000, su novia. Este evento, simbolizado por los 4 jinetes del Apocalipsis, incluido el primero, que simboliza a los líderes humanos que salen a la batalla para conquistar, para vencer, son las guerras mundiales. Estas guerras afectan a toda la tierra. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y me temo que los 4 jinetes simbolizan esta Tercera Guerra Mundial que en nuestros tiempos traería la caída de la economía mundial y con ello la caída de todo el sistema. Porque ahora todos dependemos de todos económicamente y lo hemos comprobado con la reciente guerra de Ucrania. Una guerra entre 2 países ha hecho subir los precios de los alimentos en el mundo entero y que tengamos escasez de recursos energéticos como el gas. Y les digo una cosa referente a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los aviones de guerra podrían empeorar mucho esta guerra, incluso dar comienzo a la Tercera Guerra Mundial. El versículo 3 dice: y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Se abre el segundo sello, y la segunda criatura, llena de ojos, que todo lo ven sobre la tierra, ve que los hombres están preparando una gran guerra simbolizada por el color rojo del caballo, y dice que al jinete se le concede quitar de la tierra la paz. Se le concede.
Esto no es un evento que envía el Señor a la tierra, sino que los artífices de esto son los hombres influenciados por Satanás, y se les concede, se les da permiso para quitar la paz de la tierra. Y diréis, ¿y por qué? ¿Por qué permite Dios las guerras y el sufrimiento? Primero, para poder Cristo juzgar y condenar a estos inicuos, antes tienen que haber cometido un delito, si no sería una injusticia. Cuando Cristo viene en su segunda venida, viene a juzgar estos delitos de sangre. Si no se permitieran, tampoco se podría juzgar a estos inicuos, y en la tierra nunca habría justicia verdadera, porque no se podría quitar de la tierra a estos inicuos con un juicio justo. Segundo, se permiten estas guerras y este sufrimiento para demostrar que Satanás mintió cuando dijo a Adán y Eva que con el conocimiento que él les iba a proporcionar, el conocimiento de lo bueno y lo malo, íbamos a ser como dioses y nos iba a ir muy bien solos, sin Dios, sin el Padre, y que no íbamos a morir. Todas estas mentiras están siendo demostradas durante los 6000 años que el hombre lleva en la tierra, enfrentándose los hombres unos con otros. Pero en nuestros tiempos, una guerra mundial, si es nuclear, no se extinguiría. Ahí no habría vencedores. Ahora ya ha quedado demostrado que el hombre separado de Dios, con su autogobierno, a lo que ha llegado es a la destrucción del planeta y a su propia autodestrucción. Porque el daño climático ya es irreversible. Y si no se extingue por una guerra nuclear, se extinguirá por el cambio climático. Así que esto, el diablo es un mentiroso y no podemos gobernarnos con justicia sin Dios, ha quedado demostrado durante esos 6000 años. Por eso Dios ha tenido que permitir todo este sufrimiento. Dice el versículo que a este jinete del caballo rojo le fue dada una gran espada. En la tierra, una espada solamente simboliza guerra y muerte. En el cielo, y a través de la palabra de Cristo, esa espada que sale de su boca simboliza una guerra justa. No tiene nada que ver. La espada de dos filos es la que utiliza Cristo simbólicamente para separar el tuétano del hueso al escudriñar los corazones. Pero en la tierra la espada únicamente simboliza guerra injusta y muerte. El versículo 5 dice: y cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera criatura viviente decir: ven. Y vi y miren, un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. El tercer sello corresponde al tercer caballo y su jinete. El jinete representa el hambre que ocasiona la guerra y el caballo negro simboliza la desesperación, la depresión que genera vivir con hambre, esperando la muerte propia y la de nuestros familiares y amigos. En ese estado, la vida se convierte en un abismo, en un pozo oscuro y en impotencia de no poder hacer nada por salir de esa situación. Es lo que están viviendo ahora los ucranianos en su país. Dependen de una sola persona ajena a ellos para que el hambre se vaya de sus vidas. La impotencia y la desesperación debe ser total al ver que nadie, ningún país puede pararlo. Para colmo, Rusia preside la ONU este año. La ONU ha resultado ser un organismo estéril que no es capaz ni de expulsar a los países que incumplen sus disposiciones. En fin, un fracaso. Una institución fallida sin ningún poder. Así de bien se gobierna el hombre a sí mismo, sin contar con la injusticia social, el hambre en el mundo, la corrupción, el desastre ecológico del planeta. Ni siquiera los gobiernos gobiernan en el mundo. El mundo lo gobierna el dinero, la avaricia, el ansia de poder y la mala gestión
en todos los ámbitos. Creo que ha quedado bien demostrado que Satanás era un mentiroso. La balanza que lleva el jinete del caballo negro es para pesar el alimento y ponerle precio. El versículo 6 dice: «Y oí una voz como si fuera de en medio de las 4 criaturas vivientes decir: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino». 1 litro de trigo es una medida pequeña de trigo, y 1 denario era el salario de un día entero de trabajo. Esto indica que los precios de los alimentos básicos, como el pan o la harina, suben de manera descontrolada en esta guerra. 3 medidas de cebada, más de lo mismo. Un alimento básico para la época de Juan, con precios disparados. Y dice: «Y no dañes el aceite de oliva ni el vino». Así pues, serán los sectores más pobres de la sociedad, la gente pobre, la que se verá más afectada por el hambre al faltar los productos básicos de la alimentación. El aceite también se utiliza para ungir a los reyes que servían a Dios, como el rey David, que fue ungido por el profeta Samuel, y en ese momento vino el Espíritu Santo a David. No dañes el aceite de oliva y el vino tiene 2 significados. Por una parte, que los sectores más pobres de la sociedad serán los más afectados, y por otra parte tiene un sentido espiritual, porque el aceite representa al Espíritu Santo, que unge a los elegidos para gobernar para Dios, a los reyes y a los sacerdotes. El vino también representa el gozo, la fiesta. Se utilizaba para festejar bodas y la Pascua, y también representa la sangre de Cristo en ese nuevo pacto con la humanidad. Así pues, aunque este caballo y su jinete traen hambre a la tierra, el Espíritu Santo, que representa el aceite, seguirá activo. Y el gozo de los creyentes también, porque saben que la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca que nunca. La vida espiritual de los cristianos será próspera a pesar de la hambruna y el caos económico y social. Los versículos 7 y 8 dicen: «Y cuando abrió el 4.º sello, oí la voz de la 4ª criatura viviente decir: Ven. Y vi y miren, un caballo pálido, y el que iba sentado sobre él, su nombre era la Muerte. Y el Hades venía siguiéndole de cerca, y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con una espada larga y con escasez de alimento, y con plaga mortífera y por las bestias salvajes de la tierra». El 4.º sello corresponde al caballo pálido verdoso, que representa varias formas de muerte, y el jinete es la muerte. Se le permite matar de todas maneras posibles: guerra, espada, hambre, enfermedad y hasta con animales salvajes. Dice que el Hades le sigue de cerca. ¿Qué es el Hades? Hades es la traducción griega y Seol es la traducción hebrea. Hades y Seol significan lo mismo, el lugar a donde van todos los muertos. Pero el Hades o Seol tiene varias dimensiones. Estas dimensiones o divisiones corresponden al lugar de vibración que hay en ellas. A más baja vibración, más densidad, más oscuridad y más profundidad bajo la tierra. Cuando Jesús murió, permaneció 3 días en el Seol y predicó a los demonios encarcelados en los tiempos de Noé, que se rebelaron contra Dios y tuvieron relaciones sexuales con humanas, naciendo así los gigantes. Y también predicó a los muertos que había en las dimensiones un poco superiores a esta, donde estaban encarcelados los demonios, que es el Tártaro, que es donde estaban los muertos normales, un poco más arriba. En 1 de Pedro 3, 18 al 20 leemos, hablando de Jesús, dice:
Habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en espíritu, en esta condición también siguió su camino y predicó a los espíritus en prisión, que en un tiempo habían sido desobedientes, cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé mientras se construía el arca. En 1 de Pedro 4:6 dice: las buenas nuevas fueron declaradas también a los muertos. En ese tiempo que él estuvo en el Seol, 3 días antes de resucitar, predicó tanto a los demonios en el Tártaro como a los muertos que estaban en sus dimensiones correspondientes. Dice este versículo que al jinete del caballo pálido se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. No quiere decir que vayan a morir 2.000 millones de personas, que es un cuarto de la humanidad, sino que actúa sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí no incluye la muerte por desastres naturales, solo muerte por consecuencia de una guerra, espada, enfermedad, hambre y bestias salvajes, porque cuando no hay alimento, las bestias salvajes bajan a las ciudades a comer. El versículo 9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra del testimonio que solían tener. El Mesías abre el quinto sello y Juan ve las almas de los mártires debajo del altar. Están debajo del altar porque fueron sacrificados al igual que Cristo y se les recompensó con la corona de la vida. Estos son los 144.000 que reinarán con Cristo y estarán siempre con Él. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Son librados de la prueba del juicio del gran trono blanco que nos volverá a juzgar a todos después de los 1000 años. El versículo 10 dice: y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fijaos que los mártires piden que se les haga justicia vengando su muerte en los que moran en la tierra. Lo justo es que cada uno pague por los hechos injustos que ha cometido, como dice Ezequiel 18:20. El alma que peca, ella misma morirá. Un hijo no lleva nada debido al error del padre y un padre no lleva nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo la justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo la iniquidad del inicuo llegará a estar. Este versículo nos dice que no pueden pagar unos por otros. Cada uno es responsable de sus actos y sus actos generan consecuencias y generan juicio y tendrán que pagar según sus actos. No pueden pagar unos por otros. Entonces, la Santa Inquisición ya no opera en estos momentos en la tierra, ni el ejército romano que sacrificaba a los mártires cristianos en la época de Juan. En la actualidad ya solamente unos cuantos fanáticos se dedican a matar a estos santos, además del anticristo que ha de venir y también hará de la muerte de los cristianos su objetivo. Entonces, cada uno ha de cargar con la iniquidad de sus propios hechos y no otro, porque sí que habrá en ese momento culpables de la muerte de los cristianos, con mandatos del anticristo de ejecutar cristianos, pero estos santos que nos dice este capítulo ya han muerto en la época de Jesús y en la época de Juan y posterior. ¿Dónde están esos asesinos? Pues están en la tierra, reencarnados. Para mí este versículo es otra prueba de que la reencarnación existe, además de miles de testimonios que lo demuestran. De ninguna manera podría vengarse la muerte de estos santos que murieron en la época de Cristo si no estuvieran reencarnados en la tierra, cuando dice: venga nuestra sangre en los moradores de la tierra.
Si no, no sería justo que pagaran unos por otros. Tienen que estar en la tierra los asesinos de esos santos de la época de Jesús. En las Escrituras también tenemos pruebas de que los antiguos cristianos creían en la reencarnación. Por ejemplo, cuando les preguntó Jesús a los apóstoles, ¿quién dicen las muchedumbres que soy yo? En Lucas 18:19. Respondiendo ellos, los apóstoles dijeron, Juan el Bautista, pero otros Elías y otros uno de los antiguos profetas que se ha levantado. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Cristos en griego significa ungido, el ungido de Dios. Un ungido es una persona marcada con aceite como sello o señal de que ese rey o sacerdote pertenece a Dios. A lo que me remito es que las muchedumbres creían que Cristo era un antiguo profeta reencarnado. Creían en la reencarnación. Incluso el propio Cristo dijo cuando estaban los discípulos hablando con él sobre la visión de Moisés y Elías durante la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, en Mateo 17, 10 al 12, dice, sin embargo, los discípulos le hicieron la pregunta, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Cuando dice primero, se refiere que Elías tenía que venir antes que Cristo. En respuesta Jesús les dijo, Elías en realidad viene y restaurará todas las cosas. Elías hizo que mucha gente se convirtiera al cristianismo y también será uno de los 2 testigos de los que habla el capítulo 11 de Apocalipsis, los 2 testigos que Cristo enviará antes de su segunda venida. Son los 2 mismos testigos que aparecen en la transfiguración. Moisés simboliza la ley y Elías simboliza a los profetas. Y Elías restaurará todo porque predicará las buenas nuevas del reino en nuestro tiempo actual también. Cristo sigue diciendo en Mateo 17:12, sin embargo les digo que Elías ya ha venido y ellos no lo reconocieron. Antes hicieron con él las cosas que quisieron. De esta manera también el Hijo del Hombre está destinado a sufrir en manos de ellos. Entonces los discípulos percibieron que les hablaba de Juan el Bautista. Cristo les dijo que Elías ya vino, de que era Juan el Bautista. Entonces, ¿creían en la reencarnación o no? No puede ser de otra manera. En Juan dice que vendría con el espíritu de Elías, pero aquí dice claramente Elías ya vino. Es que es lo mismo. Vino con su espíritu porque encarnó en ese cuerpo, su espíritu encarnó en ese cuerpo. Así pues, los antiguos cristianos creían en la reencarnación. Esta creencia la eliminó la Iglesia Católica no hace muchos años. El versículo 11 de Apocalipsis dice, y a cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos lo habían sido. Vemos que a los mártires se les da una larga ropa blanca que representa sus actos justos y se les dijo que esperasen un poco más hasta que se completara el número de los que han de morir mártires como ellos. ¿Cuál es este número? 144.000. ¿Y cuándo se completará este número? Cuando el anticristo empiece a perseguir y matar a los cristianos que rehúsen ponerse la marca en la frente o en la mano. A los primeros que va a dar muerte el anticristo son a estos santos. Eso será a la mitad de la semana de 7 años de gobierno del anticristo. Estos santos son la novia de Cristo y cuando se haya completado el número ocurrirá la primera resurrección solo para ellos.
y después de la segunda venida de Cristo se celebrarán las bodas del Cordero, cuando Cristo empiece a reinar en la tierra. Los juicios narrados en el libro de Apocalipsis son para hacer justicia a estos santos por su muerte en la tierra. Se juzga y se destruye tanto a reyes de la tierra que representan el sistema político, como al sistema religioso, Babilonia la Grande. Ambos participaron en la matanza de estos santos, que piden ahora hacer justicia en los moradores de la tierra. El versículo 12 habla del sexto sello, pero el sexto sello no acontece en el momento en el que se abre el sello. El sexto sello marca una línea entre los acontecimientos causados por el hombre influenciados por Satanás y los acontecimientos enviados por Dios. A partir del sexto sello ocurre un derramamiento de la ira de Dios. Este derramamiento de la ira de Dios primero es parcial, destruyendo 1/3 de la tierra y matando a 1/3 de los hombres al ser tocadas las trompetas del séptimo sello, y que después será total cuando sea tocada la final trompeta, la séptima, y sean derramados los 7 tazones o las copas de la ira de Dios. O sea que durante el toque de trompetas de la 1 a la 6 habrá una destrucción parcial, como avisando: arrepiéntete que vengo pronto. Se destruye 1/3 de la tierra y 1/3 de los hombres. Y cuando se toca la séptima trompeta empiezan a derramarse los 7 tazones, que esos sí que causan la destrucción total de la tierra. Leamos Apocalipsis 6:12. Dice: y vi cuando abrió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de pelo, y la luna entera se puso como sangre. Estas señales nos están diciendo que la tierra entera se va a estremecer debido a la ira del Señor, que la luz va a dejar paso a la oscuridad debido a las plagas y juicios designadas para estos días, porque hasta los demonios serán soltados del abismo, y los 4 ángeles caídos que están atados junto al río Éufrates serán desatados para matar a 1/3 de los hombres. Hombres y mujeres que no llevan el sello de Dios que los hubiera protegido. Cuando Cristo murió en el madero, se fue la luz del mundo hecha carne, y la tierra quedó en tinieblas. Como él mismo dijo en Juan 14:30, dice: ya no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene. Se refiere a Satanás. Durante la crucifixión de Jesús, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hubo 3 horas de oscuridad y un terremoto también, anunciando un tiempo de oscuridad y de estremecimiento de la sociedad, porque Satanás volvía a tomar el mando en la tierra y la oscuridad se venía sobre ella. El terremoto de Apocalipsis 6:12 simboliza que la tierra será estremecida por Dios, que el sol se vista de saco de pelo o saco de cilicio. Tiene que ver con que durante los toques de trompeta, donde la destrucción será parcial de 1/3, todavía tenemos tiempo para arrepentirnos y volvernos al camino y ser salvos. El saco de cilicio o de pelo de cabra o tela áspera la usaban los profetas cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios para comunicarles que debían demostrar arrepentimiento y volver al camino de la ley de Dios. La luna de color de sangre tiene que ver con el nuevo pacto del Mesías con los que le aman, con la sangre que derramó para comprarnos y redimirnos de nuestro karma. Estas señales, el terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna de sangre, también pueden ser literales y ocurrir como señal de que se vienen los toques de trompeta, pero el significado principal es el simbólico. El versículo 13 dice:
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando una higuera sacudida por un viento fuerte echa sus higos aún no maduros. Igualmente, esta señal puede ser literal. Puede que ocurra una lluvia de meteoritos que caiga sobre la tierra, pero el significado simbólico es que las estrellas no darán su luz, que se viene oscuridad sobre la tierra. El versículo 14 dice: y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. El significado de la expresión "el cielo se apartó como un rollo" quiere decir que ante la ira de Dios, hasta el cielo se aparta y se espanta para dejar paso a sus juicios y dejar que las rocas, los cometas y los grandes granizos caigan sobre la tierra. Isaías 64, 1 y 3, por ejemplo, dice: que hubieras rasgado los cielos, que hubieras bajado, que a causa de ti las montañas mismas se hubieran estremecido. Cuando hiciste cosas inspiradoras de temor que no podíamos esperar, descendiste. A causa de ti las montañas mismas se estremecieron. Estos versículos hacen ver la simbología de cómo Dios hace que el cielo se aparte ante su ira para dejar caer los juicios que estremecerán las tierras. Y ante su presencia las montañas tiemblan y el cielo se aparta. De la misma manera, el cielo se aparta como un rollo y las montañas se estremecen y son removidas ante la presencia de la ira de Dios. Los versículos 15 al 17 dicen: y los reyes de la tierra, y los de primer rango, y los comandantes militares, y los ricos y los fuertes, y todo esclavo y toda persona libre se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas, y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede estar de pie? Al ver todas estas cosas que se vienen sobre la tierra, terremotos, grandes granizadas, caídas de meteoritos, incendios, contaminación de acuíferos, pandemias, los hombres saben que esto no es normal. Los hombres saben que ha llegado el día del juicio, el día del fin de este sistema mundial. Los hombres y mujeres que no conocen a Dios quieren esconderse de su rostro, pero no pueden. Aquí no se dice que ven a Cristo viniendo en las nubes, porque todavía no viene, porque son señales para las trompetas, para el principio de la ira de Dios. Y Cristo viene después, al final del derramamiento de toda la ira de Dios. Aquí solo dice que saben que ha llegado el día de la ira de ellos, pero no dice aquí que todo ojo lo verá, porque Él viene al final de la ira, no al principio. Las señales que se nos dan en Apocalipsis 6 son para el toque de trompeta y el derramamiento de tazones. Cristo viene después de todo esto. En Mateo 24, 29 se nos dice algo muy parecido, pero no es lo mismo. No ocurre en el mismo momento. El relato que acabamos de leer en Apocalipsis 6, 12 al 17 es para el toque de trompetas cuando aún hay tiempo para arrepentirse. Por eso lo del sol vestido de saco de silicio y la luna de sangre. Incluso durante el derramamiento de las copas hay tiempo para arrepentirse. Pero cuando Cristo viene en su segunda venida, cuando Él descienda con su ejército de ángeles para separar a las ovejas que se hayan arrepentido en ese periodo de las trompetas y los tazones, para separar a estas ovejas de las cabras y librar la batalla de Armagedón, entonces ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Y este es el momento que narra Jesús en Mateo 24, del 29 al 31, el momento de la segunda venida de Cristo.
que puede ser que vuelvan a acontecer todas estas señales literalmente, como anunciación de su venida, pero el mensaje simbólico es el más importante. Dice Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se refiere a la tribulación de las trompetas y los tazones, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no lo dice en el capítulo 6. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. En Marcos 13, 27 dice, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En este relato de Mateo 24 dice que el sol será oscurecido y la luna no dará su luz. Esto denota que ya no hay tiempo para arrepentirse. El sol no está vestido de saco de cilicio ni la luna es de color de sangre, como al inicio de las trompetas, cuando sí había tiempo para volverse al camino, que es Cristo. Ahora solo habla de oscuridad en el sol, la luna y las estrellas, una oscuridad total, una oscuridad que nos dice que se acabó el tiempo. Él ya está aquí para juzgar a la humanidad, según sus hechos. Dios ha dado mucho tiempo, ha dado miles de años, ha enviado profetas, envió hasta su Hijo unigénito. Tenemos las Escrituras inspiradas por Él. Se predicó el reino de Dios por toda la tierra habitada. Enviará también a sus 2 testigos para volver a avisar de que viene. Enviará señales a través de ellos. Dejará que el anticristo los mate para luego resucitarlos, porque esto abrirá los ojos a muchos y hará que crean y vuelvan al camino. Enviará plagas y juicios parciales para hacernos ver que ya está a las puertas, volviéndonos a avisar de nuevo. Dios y su Hijo harán todo lo posible para que ni una de sus ovejas se pierda, pero aún así muchos no creerán y se perderán. Se perderán por elección propia. Hermanos, ahora es el tiempo de volver al camino, de buscar a Cristo, de cumplir sus mandamientos, de buscarle y amarle. El sello que nos protegerá de todas estas catástrofes se gana así, por obras, fe y amor. Dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Pero el que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Cristo y el que nos ha ungido es Dios. Él también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir, es decir, el Espíritu en nuestros corazones. Los que tenemos fe en el Mesías, cumplimos sus mandamientos y tenemos amor hacia Él y hacia el prójimo, ya estamos sellados por el Espíritu en nuestros corazones y seremos librados de esa destrucción y de esas plagas en todo momento. Así que estad alerta y no os despistéis con los enredos de este mundo y con las tentaciones del diablo, porque no sabemos cuándo vendrá. Como sabéis, os dejo en el desplegable toda la simbología detallada por escrito. Hasta la próxima. Un abrazo, chao.